¿Cómo están, amigos? Soy Carolina Bayona. Muy buenas tardes. Esto es La Entrevista a través de Perú 21 TV, 21 Noticias. Muy bien, estamos intentando saber qué sucede con este gobierno que parece que está a la deriva en momentos que debería dar una voz, en momentos que debería ser mucho más claro que nunca. Y justamente en esa tarea estamos intentando conversar con personas que tienen además voces válidas, voces autorizadas para poder darnos quizás el camino, la luz. Estamos en comunicación vía Zoom, a quien agradecemos además su disposición, con don Jaime Altaus, quien es analista político. Buenas tardes, bienvenido, don Jaime. Muchas gracias por su disposición. No, gracias a ustedes, Carolina, gracias. Guido Bellido, el premier de la República, hace poquito ha tuiteado en sus redes sociales, donde acostumbra a pronunciarse, una fotografía junto a Pedro Castillo a modo de selfie, compartiendo una mesa de lo más tranquilo y sereno, con una hermosísima vista frente al río Amazonas, porque están en el Gore Ejecutivo en Loreto. ¿Qué le parece a usted esta situación en la que el gobierno pareciera que no ve todo lo que sucede alrededor en el país? Bueno, es que, es increíble que el premier Bellido haya pedido en buena cuenta la salida o le ha señalado la puerta de salida al canciller Maurtua, ¿no es cierto?, por las declaraciones de su vicecanciller, y que, no haya pasado nada. Los dos siguen ahí, los dos siguen en el gabinete, no ha salido ninguno de los dos ante una cosa como esa. Si el premier pide la salida del canciller, o el canciller renuncia, o el presidente le pide la renuncia al premier, ¿no es cierto? Pero no ha ocurrido ninguna de las dos cosas. Entonces, lo mismo pasó con el caso de Iber Maraví, ¿no? El neosenderista Iber Maraví. Bellido pidió su renuncia o anunció que le había pedido su renuncia y esta persona se quedó ahí, fue respaldada, en ese caso fue respaldada por el presidente Castillo, evidentemente. Entonces, lo que está ocurriendo es que el presidente Castillo o no toma decisiones, de hecho no toma decisiones, o está presionado, está chantajeado de alguna manera, por alguna razón que no conocemos, por Vladimir Cerrón, y entonces por esa misma razón no toma decisiones, o él mismo no sabe qué hacer. Y entonces permite que todas las líneas más radicales, las dos líneas radicales del gobierno, permanezcan juntas, se mantengan dentro del gabinete, peleándose entre ellas, y peleándose también sobre todo con la línea relativamente más moderada, que es en la que están precisamente Maurtua, Pedro Franque, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces no se puede pues mantener un gobierno así, ¿no? Es un gobierno de las contradicciones, ¿no? Por ejemplo, ahora en Estados Unidos, el presidente invitó a los grandes inversionistas a invertir en el Perú, pero al mismo tiempo, tanto en la CELAC como en las Naciones Unidas, anunció o habló de la necesidad de que haya una nueva constitución. Pues uno no puede invitar pues a invertir en su país y al mismo tiempo decirle, oiga, pero cuidado porque te voy a cambiar todas las reglas. ¿Ah? O sea que eso es una cosa pues absolutamente contradictoria, o es imposible que él no se percate pues, de esa contradicción, ¿no? Evidentemente tiene que darse cuenta de que hay una contradicción. Agudizar las contradicciones, perdón que lo haya interrumpido, es lo que mejor sabe hacer Perú Libre, pero se nota ya, como usted indica, esta pugna, estas contradicciones, además al interior de Perú Libre, el partido que está en el gobierno. Los serronistas, ¿no? O Cerrón, que ha puesto ahí a su lugarteniente Guido Bellido, que es quien más habla, ¿no? Quien más distrae, y también, bueno, a Rubén Ramírez. Y por otro lado, este grupo magisterial que son amigos de Pedro Castillo. Pero, ¿dónde están las otras fuerzas políticas? Los que no son de izquierda, obviamente, quitando a Juntos por el Perú o al grupo del señor Arana, que también está izquierda, que está cogobernando. Pero ¿dónde están las otras fuerzas políticas? Se supone que el Congreso debería hacer ese equilibrio para decirle, despierte, diga algo, porque si bien Castillo no habla,
no lidera, no toma decisiones, el señor Cerrón sí, y se hace notar por él mismo a través de sus redes o por Bellido, que es como una especie de bufón. ¿Qué debe hacer en todo caso las otras fuerzas políticas? ¿Qué deben hacer? Bueno, para comenzar tienen que coordinar, ¿no? Tienen que coordinar bien entre ellas, todas las fuerzas que no son gubernamentales, todas las fuerzas de oposición democrática, tendrían que estar coordinadas. Entiendo que hay una cierta coordinación antes de los plenos, por ejemplo, los voceros se reúnen, pero tienen que, digamos, diseñar una estrategia que les permita enfrentar los objetivos, que les permita enfrentar los designios que tiene este gobierno, ¿no? Por ejemplo, el tema de la Asamblea Constituyente, el tema de una eventual disolución del Congreso, tienen que defenderse contra todo eso. Para comenzar, lo primero tendría que ser censurar al ministro Maraví, ¿no es cierto? El ministro Maraví es filosenderista, es un hombre vinculado o perteneciente al Movadef, ha sido senderista en su juventud, entonces, según la fiscalía, y entonces esta persona no puede permanecer pues en el gabinete, ¿no? Entonces va a ser interpelado y esperemos que sea censurado. Yo me imagino que el Congreso no debe tener temor a que el Ejecutivo haga cuestión de Estado, digamos cuestión de confianza respecto de la censura a Maraví, porque digamos, se expondría a una vacancia, ¿no? Es decir, sería insólito que hiciera cuestión de confianza por un neosenderista, digamos, ¿no? Eso sí, eso lo definiría como gobierno senderista. En buena cuenta, eso es una cosa que no podría ocurrir. Pero si ocurriese, eso sería pues causal de vacancia, evidentemente. En fin, el hecho es que el Congreso tiene que estar preparado para adoptar las decisiones más complicadas. Pero, claro, en este momento tiene que manejarse con inteligencia, ¿no? Todo caso, el 30 de septiembre. Ahí podríamos ver dónde están esas fuerzas, ¿no? Que le hacen despertar, que lo fiscalizan, que finalmente hacen el equilibrio, porque francamente hasta el momento no lo notamos. Es como que si lo dejaran ir a la deriva a un presidente que no sabe o no entiende que es el quien tiene que tomar las decisiones. Pero mientras tanto es Cerrón, el dueño del partido de Perú Libre, quien tiene las cosas totalmente claras. Lo dijo todo el tiempo en campaña, es un proyecto de vida de él como dueño del partido, pero ahora que está en el poder ha mandado a toda su maquinaria a recolectar firmas para esto que a usted le preocupó y que le preocupa y que lo ha mencionado también en esta entrevista, que es la Asamblea Constituyente. Están empeñados en este momento este grupo de Cerrón, también el premier Bellido, también el congresista Bermejo, es decir, todos los cerronistas, y apresuradamente, ¿no? Y rápido conseguir el 10% de firmas para la Asamblea Constituyente. ¿Usted ve ahí un peligro? ¿Cree que nos estamos distrayendo con otras cosas y no priorizando esto que además para ellos también es de suma importancia? Sí, perdón, parece que se cortó. Sí, ¿me escucha? Bueno, ¿Me escucha? Le preguntaba yo por la Asamblea creo Constituyente. no sé si seguimos conectados, ya Sí, no lo escucho. acá estamos, don Jaime. ¿Sí? Si usted me escucha, Ya, perfecto, no, sí, sí. era por la Asamblea Sí, Constituyente, ahora lo sí, ahora escuchamos. sí, ahora sí. No, el tema es sumamente grave, ¿no? Porque efectivamente no solamente Perú Libre, el gobierno mismo está comprometido en el tema de la Asamblea Constituyente. El presidente Castillo nunca ha descartado el tema de la Asamblea Constituyente, no ha deslindado claramente. Sigue hablando de constitución, de nueva constitución, lo dijo 2 veces en su viaje. Bellido, cuando fue al Congreso, en su primera presentación, cuando fue a exponer la política general de gobierno, en su primera presentación no habló del tema de la Constitución. Daba a entender entonces que efectivamente el gobierno había dejado de lado esa idea. Pero luego al final, cuando respondió a los congresistas, sí, despotricó, atacó ferozmente a la Constitución del 93 y dijo que pedía el voto de investidura para cambiar la Constitución, en buena cuenta. O sea que el propio Bellido está embarcado en esto. Dina Boluarte, que es la ministra del MIRIS, también dijo cuando lanzó los bonos famosos, los bonos de 350 soles, que el gobierno estaba recogiendo firmas para la Asamblea Constituyente. O sea que de alguna manera estaba canjeando
bonos por firmas, es decir, yo les doy bonos, pero por favor firmen. Eso es lo que estaba diciendo en buena cuenta, ¿no? O sea que no es solamente Perú Libre como partido, el propio gobierno está embarcado en esto, y esto quizás sea la razón por la cual Castillo aparentemente no toma decisiones y no saca a los ministros que debe sacar, porque en el fondo él también está comprometido con ese proyecto. Y ese proyecto pues es sumamente destructivo, ¿no? Ya sabemos para qué sirven las asambleas constituyentes. En Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, han servido para concentrar el poder en manos del gobernante, para que éste pueda perpetuarse en el poder, para la reelección, para eliminar controles horizontales, controles constitucionales, cerrar los congresos, cerrar el Tribunal Constitucional o cambiar a todos los miembros del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema. Sirve para instaurar, para apoderarse del poder absoluto. Para eso sirve. Y entonces no podemos permitir una asamblea constituyente que además probablemente produciría una constitución estatista. Y ya sabemos que el estatismo no funciona, ¿no? Destruye las economías de los países. Entonces, tenemos que impedir a como dé lugar que ese proyecto prospere, ¿no es cierto? De todas maneras. Entiendo que en el Congreso estarían viendo la posibilidad de un proyecto de ley para que el Jurado Nacional de Elecciones no pueda autorizar al Ejecutivo a convocar un referéndum para cambiar la Constitución si es que antes no ha pasado por el Congreso, ¿no? Según el artículo 206. Esto es algo que en realidad es redundante porque ya está clarísimo que es así. El referéndum es inconstitucional, pero esto sería una ley que añadiría un candado más, digamos, para que el jurado no tenga ningún resquicio para interpretar como quisiera el asunto, ¿no? En fin, hay que defenderse de esto. Muy bien, en todo caso, nuevamente, ¿no? La reacción política del Congreso de la República que estaría dejando pasar, pero qué bueno que habría estas voces de que podrían por ahí interponer uno de sus caminos, porque están muy apurados en esta estrategia, en esta tarea, muy empecinados en esta tarea, y la gente allá afuera, don Jaime, cuando se le pregunta si va a firmar estos planillones, ellos indican que sí, de inmediato, cuando no conocen qué es la Asamblea Constituyente, cuando no saben que es un poder absoluto, pero les han vendido la idea en las calles de que esto mejoraría su situación económica, de salud, de educación, y eso quizás es lo que debería el Congreso aclarar, ¿no? Los actores políticos. Don Jaime, ya para finalizar y nuevamente agradecerle su gran disposición, es importante consultarle a usted como periodista esto de la ley Mordaza, ¿no? Que también es propio de unas dictaduras. Ya no es solamente el troleo de la prensa, ya no es la burla, los medios de comunicación ya no nos están contando las preguntas a los periodistas, ni nos están diciendo solamente abejitas o que nos lavemos los oídos, sino ahora ya va por un tema más serio, más legal, una vía que aparentemente nos pondría una mordaza a los medios de comunicación y a todos los que defendemos la libertad de expresión. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Qué también deberíamos hacer como medios de comunicación? Bueno, evidentemente ya los medios de comunicación han reaccionado y han rechazado este proyecto de ley, que es típico pues de estos regímenes bolivarianos, de socialismo del siglo XXI, ¿no? Lo mismo hizo Correa en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Que incluso llegó al extremo de crear un organismo dedicado a supervisar, a fiscalizar a los medios de comunicación y a multarlos, castigarlos y eventualmente cerrarlos cuando el gobierno creía que no habían respetado la objetividad o la verdad o la veracidad o lo que fuese. Es un control de los contenidos, ¿no? Esto es absolutamente inadmisible. Ahora, ese proyecto de ley evidentemente no va a ser aprobado en el Congreso, felizmente, ¿no? Y me parece que el ministro de Justicia incluso ha llegado a decir que si se aprobara en el Congreso, el Ejecutivo lo observaría, ¿no? Eso me parece muy bien, hay que felicitar al ministro de Justicia. Ahora, claro, el ministro de Justicia es representante de una de las líneas, la línea más moderada, ¿no? Y quisiera aprovechar para enlazar con algo que estábamos hablando antes, el tema de la Asamblea Constituyente. El que se da cuenta perfectamente de que la Asamblea Constituyente es negativa para sus propios programas, es Pedro Frank. Pedro Frank está diciendo que no es política del gobierno impulsar la Asamblea Constituyente, pero ya sabemos que sí lo es.
De hecho, hoy Cerrón ha salido con un tuit criticando a Pedro Franque por esa declaración y diciendo que la Asamblea Constituyente es una bandera de lucha que no se puede abandonar, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que Pedro Franque tiene que plantear al interior del gobierno un debate y una definición sobre este asunto. Tiene que decir, bueno, tenemos que definirnos. ¿Estamos a favor o estamos en contra de la Asamblea Constituyente? Y si estamos en contra, tenemos que decirlo abiertamente, públicamente, y desautorizar y decir que no avalamos las iniciativas del Partido Perú Libre por recoger firmas, porque eso atenta contra el desarrollo del país, contra el crecimiento, contra la democracia. Yo creo que Franque tendría que hacer ese planteamiento dentro del gabinete, dentro del gobierno, porque si no su propio programa económico va a fracasar, porque no va a haber inversión, no va a haber recursos fiscales y entonces el déficit fiscal no se va a cerrar y él mismo no va a poder incrementar los recursos fiscales como está proponiendo hacer. Bueno, ojalá no se retracten o nuevamente hagan como que si no pasó nada. En efecto, don Jaime, Vladimir Cerrón ha tuiteado, lo ha retuiteado a Franque, al ministro Franque, diciendo es natural que desconozca Franque quien no es del partido, ¿no? O sea, de frente se lo dice, no eres de nuestro proyecto. Ni estuvo en campaña, pero la Asamblea Constituyente es una promesa y una bandera de lucha. No puede ser una estafa al pueblo, lo que habíamos empezado diciendo, ¿no? Este es un proyecto de vida de Cerrón, de su ideario y ahora de Perú Libre, en la estrategia en que está. Don Jaime, es enriquecedor conversar con usted. Permítame, por favor, terminar con esto ahora sí. Yo sé que usted no nos cuenta acá las preguntas, pero creo que estoy abusando. Es inevitable preguntarle sobre su sentimiento respecto a, como analista político, como periodista, como peruano, el que ya no exista más este monstruo, ni las cenizas de Abimael Guzmán, se ha procedido con lo dispuesto por la ley. ¿Qué es su sentimiento? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Cuál es su opinión? Bueno, felizmente se decidió efectivamente incinerarlo y desaparecer sus cenizas, ¿no? Porque hubo la tentación en el gobierno de entregar el cadáver a sus supuestos familiares, lo que y hubo incluso una votación interna, hubo una inclinación del gobierno en determinado momento hacia eso, felizmente dieron marcha atrás, ¿no? Se entraron en razón, pero evidentemente esa es la inclinación de algunos de los miembros pues, del gobierno, que o han pertenecido a Sendero Luminoso o han en fin, han estado vinculados o tienen simpatía de alguna manera con Sendero Luminoso o con el Movadef, ¿no? Entonces, bueno, este señor Abimael Guzmán ha sido pues el gran asesino del Perú, ¿no? Su ataque al país ha sido terrible. Y hay que decir una cosa, ¿no? Esta noción, llamar al terrorismo, al ataque terrorista de Sendero Luminoso al Perú, llamarle conflicto interno armado, es un despropósito que incluso está, entiendo, en los programas oficiales, en el programa oficial del gobierno, del Ministerio de Educación. Eso tiene que ser cambiado. Por ahí también empezamos. Muchísimas gracias nuevamente. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. De igual modo, hasta luego. Un gusto, la verdad, y un honor poder haber conversado con don Jaime Althaus, analista político, periodista, y la verdad, con los puntos bastante claros. Es importante también saber qué es lo que se debe hacer como Estado respecto a esta incertidumbre, ¿no? En cada momento se muestra este choque de poderes que ya nos afecta, que ya afecta. Voy a redondear esto que nos ha mencionado nuestro entrevistado respecto a la plana nuevamente que le ha enmendado, esta vez el dueño del partido, Perú Libre, a el ministro Frank, quien ha indicado de que la Asamblea Constituyente no está en la agenda del gobierno. Sin embargo, Vladimir Cerrón ha dicho de que esa es una bandera de lucha de Perú Libre, no puede ser una estafa al pueblo. Están empecinados en eso y lo tienen que hacer rapidito, ¿no? Porque saben también que en cualquier momento quizás Pedro Castillo pueda voltear a otro lado. Eso es lo que realmente esperamos como peruanos. Bien, amigos, hasta aquí hemos llegado con la entrevista. Volvemos en cualquier momento. Permiso.